Venga, vamos a continuar con más contenido de la actualidad de este día. Ya saben que nuestro afán siempre es ayudar a nuestros oyentes en todo lo que podamos. Los ayudamos en materia laboral, los ayudamos en materia social, en materia agrícola, en materia deportiva, en materia cultural, los asesoramos de todo tipo. Y hoy también lo queremos hacer en materia jurídica, sobre todo en un tema que suele darse muy a menudo en nosotros mismos, en nuestro ámbito cercano, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral también y de amigos, que es el tema de los accidentes de circulación. Queremos asesorar a todos los que nos escuchan en este Hoy por Hoy Jaén sobre este asunto tan importante en nuestro día a día y al que todos nos hemos tenido que enfrentar alguna vez o nos vamos a tener que enfrentar, porque evidentemente así lo dicen las estadísticas. Vamos a hablar de los accidentes de circulación y lo vamos a hacer además bien asesorados, acompañados de una abogada, con experiencia en este ámbito de la marca E.ON, equipo jurídico ahí en Federico de Mendizábal, muy cerquita de la radio. Ella es Aurora Pérez Motoso y está con nosotros. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, tranquilidad, porque esto no es más difícil que un juicio, esto es mucho más sencillo, aunque sea tu primera vez, así que tú tranquila y relajada, que bueno, que ya verás que es fácil y que es sencillo el comunicar lo que hacéis día a día, Aurora, porque esto es un trámite al que os enfrentáis a menudo en vuestra empresa. Sí, efectivamente, el tema de los accidentes de circulación, como bien has dicho, es un tema que está a la orden del día. Al final, si no nosotros mismos, seguro que conocemos a algún familiar, algún allegado que lo haya sufrido. Las estadísticas dicen que estamos en torno a 90.000 accidentes de circulación al año en España. Es cierto que de esos 90.000, el 75% aproximadamente son leves. Entonces sí que una simple colisión en una rotonda se considera accidente de circulación y ahí ya entraría a hacerse valer esa reclamación de daños y perjuicios. Entonces sí que es cierto, como dices, que es un tema muy interesante. Para hablar de accidente de circulación, ¿qué es necesario? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, un accidente de circulación, para que se dé, se tienen que dar una serie de requisitos legalmente previstos. Tiene que provocarse por un vehículo a motor, tiene que ser eventual, tiene que ocasionarse un daño, ya sea material, ya sea personal o los dos conjuntamente, que es lo más habitual, y tiene que ser no intencionado. Esa es la definición, la dejamos clara, los requisitos para que sea accidente de circulación. Sufrimos un accidente de circulación, no lo vamos a querer, pero bueno, nos pasa viniendo, por ejemplo, al trabajo por la mañana. ¿Qué hacemos en cuanto sufrimos un accidente de circulación? Vamos a ver, nuestro primer consejo cuando una persona sufre un accidente de circulación, yo lo que le recomiendo es que directamente se llame a la fuerza de seguridad para que tengamos ya ese documento, ese atestado que elaboran la fuerza de seguridad y así lo podamos utilizar en un futuro. También siempre se firma el parte amistoso de accidente de circulación entre las partes que lo sufren. Aquí también recomiendo que si la persona no está de acuerdo con lo que aparece en ese parte de circulación amistoso, no lo firme, ¿vale? Porque son documentos que finalmente nos van los vamos a utilizar en un futuro y van a determinar lo que ha ocurrido, ¿no? En cuanto a lo que tiene que hacer inmediatamente a continuación de sufrir ese accidente de circulación es acudir a los servicios médicos de urgencia. De hecho, existe un plazo muy corto, muy efímero. Que no podemos ir luego a los 7 días. Efectivamente, la ley recoge que debemos de ir en un plazo de 72 horas para que exista ese nexo causal entre el accidente y las lesiones que posteriormente se reclamen a la compañía de seguros. O sea, fuerzas de seguridad, urgencias y en vuestro trámite también asesorarnos con un abogado. Claro, imagino, efectivamente es muy recomendable que la persona que sufra un accidente de circulación se asesore con un abogado especialista en la materia. ¿Vosotros qué hacéis? En cuanto yo os llamo y os digo, Aurora, he tenido un accidente, ¿qué hacéis? ¿Cómo se inicia todo? A ver.
Pues bueno, en primer lugar nosotros atendemos a la persona en nuestro despacho y le solicitamos toda la documentación que esté relacionada con ese accidente de circulación, y lo que hacemos es analizarlo. Tenemos que ver la existencia del nexo causal, tenemos que ver la póliza de seguro que tiene la persona accidentada, y lo primero que haríamos sería derivarlo a un equipo médico con el cual nosotros colaboramos. Es un equipo de personas altamente cualificadas, tenemos un equipo de médicos traumatólogos, de fisioterapeuta, incluso un perito judicial que es el que finalmente va a hacer la cuantificación de la indemnización. Nosotros enviamos esa representación a la aseguradora, la cual establecemos esa representación que decimos ostentar, y a partir de ahí, con todo el resto de documentación analizada y con todo el resto de pruebas que nosotros vayamos creando a través de los médicos y de nuestro equipo médico que va a acompañar al lesionado en todo el proceso, nos ponemos en contacto con la aseguradora y ya empezamos a negociar y a ver cuál es la cuantificación. ¿Qué obligaciones tiene la compañía, que muchas desconocemos? Sí, bueno, la compañía de seguros establece la ley de contratos de seguro que desde que nosotros le hacemos la reclamación previa, esa reclamación que se hace, tienen un plazo de 3 meses para contestar. Entonces, esa sería la principal. Ellos contestan con una oferta, ¿no? Sí, una oferta motivada. Ellos tienen que emitir una oferta motivada y nosotros ya valoraríamos si estamos de acuerdo o no con esa oferta que emite la compañía de seguros. ¿Qué es eso de la oferta motivada? Pues bueno, la oferta motivada lo que hace es cuantificar las lesiones que haya podido sufrir la persona accidentada. Esa oferta motivada tiene que basarse en el conocido baremo que se regula en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, y en ese baremo se establecen unas tablas que establecen unas cuantías en base a la edad y en base a otros indicadores. Incluso tenemos que tener en cuenta que aquí se puede reclamar ya sea daño moral, ya sea daño patrimonial, incluso el lucro cesante. ¿Eso del lucro cesante? El lucro cesante hace referencia a lo que la persona ha dejado de percibir, los ingresos que haya podido dejar de percibir a consecuencia del accidente de circulación. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, eso es, que lo va a entender mejor la gente. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginarnos un núcleo familiar donde los ingresos vienen directamente del padre de familia o de la madre de familia, y este o esta fallecen, por desgracia, en un accidente de circulación. Entonces, lo que es los ingresos de la familia dejan de percibirse y, por lo tanto, se está dejando de... Se puede cuantificar todo lo que se está dejando de percibir y se reclamaría como lucro cesante. Bueno, qué interesante. Hay muchos de estos accidentes de circulación que se consideran accidentes laborales. ¿Cuál es la clave, Sí, Aurora? efectivamente, y además esto abre un abanico muy amplio de posibilidades. Cuando hablamos de un accidente de circulación de camino al trabajo o de vuelta al trabajo, estamos hablando de un accidente in itinere, ¿vale? Aquí ya se considera un accidente laboral, y esto ya, como digo, es un tema bastante amplio que seguro podremos comentar en otra ocasión, porque aquí ya hablaríamos de convenios colectivos, de indemnizaciones que se fijan en convenios colectivos, de incapacidades permanentes y determinando como contingencia ese accidente laboral. O sea, que se abre otro capítulo aparte, sí, prácticamente. Efectivamente, sí. Mucho más complejo. Por eso, precisamente, Aurora, es muy importante el asesoramiento de un equipo como el vuestro. Claro que sí, por eso nosotros, como digo, contamos con un equipo jurídico, un equipo de letrados que asesoramos en todas las materias y en especial en este tema que estamos comentando hoy, y aparte tenemos el acompañamiento de un equipo médico desde que el lesionado, el perjudicado tiene ese accidente de circulación hasta que finalmente se alcanza la estabilización o curación. Bueno, pues ojalá que no tengamos que enfrentarnos, como yo decía al principio, a ningún accidente, ya sea laboral, no laboral, como sea, de circulación, pero si acaso nos pasa, que
que sepan ustedes pues que aquí en Jaén, dentro de E.ON, equipo jurídico, pues tenemos abogados que dominan a la perfección prácticamente este asunto, como es el caso de Aurora Pérez. Aurora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que no nos hemos dejado nada, lo hemos explicado todo al detalle para que los oyentes pues tengan mucho más claro qué hacer si sufren un accidente de circulación y tengan claro sus derechos y que tienen un buen asesoramiento cerca con E.ON. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aurora Pérez Motoso, abogada de E.ON Equipo Jurídico. Seguimos con más asuntos después de unos consejos publicitarios.